¿Qué medida de precaución tomó, pensando solo para estar seguro, que inesperadamente terminó salvando el día después? Dirijo un rescate de reptiles y animales exóticos en el sur de Texas. Estamos teniendo un clima muy frío. Conduje al rescate para controlar a todos una vez más a pesar de que había estado allí muchas veces hoy. La calefacción había dejado de funcionar. Terminamos teniendo que trasladar todos los reptiles a mi casa. Habrían muerto esta noche. Está jodidamente lleno de gente, pero todos están vivos. A la tortuga de 90 libras en mi sala de estar probablemente la arruinaría algunas cosas, pero está viva. Compré un generador hace 15 años porque se pronosticaba un huracán. Conduje 3 horas para conseguirlo. No perdí energía ese mes. Mi marido puso los ojos en blanco. 2 meses después, llegó la tormenta de octubre, arrojó 20 pulgadas de nieve, el estado se quedó sin electricidad, nos quedamos sin electricidad durante 13 días. Teníamos la estufa de leña y el generador, bueno, algunas luces, estufa y refrigerador. ¿Yo qué? Tomo capturas de pantalla de lo que dicen mis jefes en Teams. Un gerente dijo una cosa, otro intentó decir que nunca sucedió. Produje la captura de pantalla. Eso me recordó cuando un compañero de clase y yo intercambiamos los días clínicos para la boda de mi hermana. Envié un correo electrónico a mi profesor y a mi instructor clínico sobre el intercambio y ambos respondieron que estaba bien. Luego se olvidaron y no contesté el teléfono ese día porque estaba metida hasta las orejas en centros de mesa de última hora. Me notificaron que contaría como una ausencia injustificada, lo que me habría obligado a repetir ese semestre, así que envié los acuses de recibo originales del intercambio a mi profesor, instructor clínico y decano de estudiantes. De repente ya no era un problema. Fui al azar con mi amiga a comprar su auto nuevo, solo necesitaba salir de casa. La convencí de comprar un seguro GAP porque era barato y desearía haberlo adquirido para estar más tranquilo. Le robaron el auto y, en lugar de quedarse con el préstamo, el seguro pagó, después de 30 días o lo que sea, y ella consiguió otro auto. TLDR, mi paranoia por un tipo extraño en un automóvil evitó que mi casa se inundara. Tuvimos un incendio en nuestra casa en octubre de 2021 y estábamos yendo y viniendo entre nuestra casa y un alquiler. La Nochebuena fue muy fría y nuestras tuberías estaban congeladas en nuestra casa, 1894, todavía sin aislamiento. Así que decidimos ir al alquiler para Nochebuena. Mi esposa y mi hija iban en un coche y yo en el otro. Cuando salí de la casa había un hombre sentado en su auto al otro lado de la calle jugando con su teléfono. Dado el frío que hacía, parecía extraño. Cuando mi esposa se fue, el hombre cruzó la calle con su auto hasta el lugar donde ella acababa de salir. Esta es una calle de sentido único. Como estoy más atrás, lo observo un rato, pero él no hace nada, simplemente vuelve a su teléfono. Finalmente mi esposa me llama y me pregunta dónde estoy, porque no trajo las llaves del alquiler. Conduje hasta ella, la dejé entrar y le conté sobre el chico. Ella me anima a regresar y apuntar una de nuestras cámaras de seguridad en su dirección por si acaso. Cuando vuelvo todavía está allí, así que entro. Una vez que estoy dentro escucho agua correr. En los 30 minutos que estuve fuera, el agua empezó a correr nuevamente. En la cocina trasera, donde había estado el incendio, el grifo seguía abierto e inundaba la habitación. Lo apagué y bajé las escaleras para revisar el sótano debajo de la cocina en busca de fugas de agua. En el sótano había una tubería de cobre rota que rociaba agua por toda la habitación. Así que cerré el agua y limpié la cocina antes de que el daño pudiera causar problemas permanentes. Cuando me fui, el auto del chico todavía estaba allí, pero él ya no estaba. Creo que se reuniría con un vecino para cenar en Nochebuena. Pero, si él no hubiera estado allí, la casa habría estado inundada por quién sabe cuánto tiempo. No es un ejemplo tan interesante ni tan bueno como el suyo, pero estaba lejos de mi casa en la costa este por negocios en la costa oeste y le pedí a mi novia que viniera a ver mi casa y se quedara allí si quería, no lo habíamos hecho. No han estado saliendo por mucho tiempo y todavía tenía su propio apartamento. Se acercó y descubrió que una tubería había estallado debajo del baño del segundo piso y había destrozado el techo, las paredes y la alfombra del primer piso e inundado el sótano terminado hasta 2 pies de profundidad. Si ella no hubiera venido, porque realmente no había ninguna razón para que hubiera tenido que hacerlo, habría sido aún peor. Una vez me preguntaron si podía llevar a alguien a casa desde una tienda de conveniencia local. Normalmente lo diría, pero decidí ser amable ese día. Eran una señora de entre 30 y 40 años, así que pensé que no era gran cosa. Por alguna razón, inconscientemente mencioné que no podía comprar lo que fui a la tienda porque olvidé mi billetera en casa. La persona dice, ¿no llevas tu billetera contigo? Yo digo, no. Parecen un poco preocupados y unos momentos después dicen que pueden caminar hasta su destino sin problemas. Pensé que era extraño pero no pensé demasiado en ello.
Al día siguiente sale en las noticias que ocurrió un robo a mano armada en el lugar exacto al que ella me pidió que la llevara y dio una descripción que coincidía al 100% con la persona que iba a llevar a casa. Realmente no me salvé porque no tenía nada que robar, pero sí una historia interesante. Sin parar, hace unos 20 años casi me detuve para ayudar a un automovilista varado, vi una patrulla de carreteras detrás de mí y supe que se detendría. Esa noche en las noticias vi que se detuvo y se produjo un tiroteo después de que el oficial notó que habían desconectado el cable de encendido del distribuidor. El automovilista, varado, era un prisionero fugitivo que buscaba otro auto para robar. Mi suegro era conductor de un camión de 18 ruedas. Una vez vio a una mujer, sola y en apuros, con su automóvil al costado de la carretera y el capó levantado. Él salió para ayudarla. Escondido, al otro lado de un coche, estaba un hombre armado, cómplice de la mujer. A mi suegro le quitaron la billetera y lo soltaron. Después de eso, no se detuvo para ayudar a los conductores varados. Dormí con la puerta del dormitorio abierta el otro día. Casi nunca hacemos eso y, sinceramente, fue porque quería poder escuchar por alguna razón. Olía a gas a medianoche. Resulta que mi hija había encendido la estufa solo un toque antes de irse a la cama 5 horas antes. Esa fue una pregunta aterradora. Tuve un momento como este hace muchos años mientras aún vivía con mis padres. Iba a pasar la noche en casa de un amigo y decidí que prefería dormir en mi propia cama. Llegué a casa a la 1 de la mañana y encontré que la cocina apestaba a gas de la estufa. Da miedo pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera querido estar cómoda en mi cama esa noche. Cerrando las cortinas. Estoy sentado en mi sala viendo Frasier y no puedo explicarlo, pero tengo esta sensación abrumadora de cerrar las cortinas. Estoy pensando para mí mismo que lo he perdido y que probablemente no sea nada. Me molesta el resto del episodio, así que lo cierro. Resulta que había un tipo que miraba por las ventanas de las personas para ver si vivían solas. Luego haría SA y les robaría. Golpeó a mi vecino de al lado en ese momento. Una noche estaba profundamente dormida y soñaba que estaba en una fiesta o lo que fuera y de repente todas las personas en la habitación se volvieron hacia mí y me dijeron urgente y repetidamente que cerrara las persianas. Normalmente los cierro todos cuando se pone el sol, pero en mi habitación, la mía estaba abierta y mi ventana estaba un poquito abierta, así que me desperté, cerré la ventana y cerré las persianas. La misma cosa. El tipo había estado buscando mujeres solo y terminó irrumpiendo en una casa cerca de mí. Miércoles, eso da miedo. Cuando estaba en la universidad, había un teléfono público frente a mi habitación, al final del pasillo de nuestra ala exclusiva para chicas. Era caro tener un teléfono fijo en tu habitación, por lo que muchas de nosotras usábamos el viejo teléfono público, incluidos mi compañera de cuarto y yo. Nos acostumbramos mucho a contestar a horas locas y tocar puertas para anunciar las llamadas de nuestros vecinos, normalmente eran solo mamás y novios. Pero mi compañera de cuarto siempre estaba ocupada, recibiendo llamadas de su chico de larga distancia a horas locas y ocupándose del resto de nosotros. Una noche, alguien llamó a la puerta y alguien nos dijo que había una llamada para nosotras, nada inusual. Había regresado a casa de una fiesta y estaba en camino a una intensa sesión de descanso, pero cuando mi compañera de cuarto se dirigió a la puerta para atender la llamada de su novio, me levanté de un salto como un personaje de dibujos animados. No abras la puerta. Pregunta para quién es la llamada. Ella preguntó y no obtuvo respuesta. De hecho, me desperté completamente cuando ella preguntó para quién era y me pidió un nombre. Ambas esperamos unos 10 minutos para asomar la cabeza y no había nadie allí. Lo informé a la mañana siguiente a la RA, solo para estar segura. Aproximadamente 2 días después, nos enteramos de que hubo una agresión sexual en otro campus local por parte de alguien que había irrumpido en el dormitorio de chicas esa noche, y no éramos la única habitación en nuestro campus que informó cosas incompletas casi al mismo tiempo. Lo único que pudimos notar fue que era muy tarde y que la voz era desconocida y masculina. E incluso mientras dormía y bebía, mi cerebro de lagarto probablemente registró el hecho de que el teléfono nunca sonó. Obtuve un seguro de vida para mi esposo durante la inscripción abierta y bromeamos. Jaja, seré una viuda rica, ja, ja, en total broma porque nunca hemos tenido ninguna política para ninguno de los dos. Se enfermó y falleció 2 meses después. El dinero me salvó el trasero y les digo a todos que obtengan un seguro de vida. Es muy importante. Hice que mi cónyuge contratara un seguro de vida por si acaso, y el examen obligatorio detectó una enfermedad grave antes de que mostrara síntomas perceptibles. No yo, sino mis padres. Probablemente era un adolescente temprano y mis padres se iban a hacer un recado, pero era bastante temprano, alrededor de las 8 o 9 de la mañana, así que no quería ir y pedí quedarme en casa. Mi papá estuvo de acuerdo y vino a preguntarme nuevamente y le dije que quería quedarme. Terminaron saliendo pero se dieron vuelta y mi papá dijo, no querían que me quedara en casa y que mejor me levantara y me fuera. Después de algunas quejas acepté ir. Creo que nos habíamos ido unos 20 minutos cuando recibieron una llamada de la policía diciendo que nuestro sistema de alarma se activó y que 2 tipos habían robado nuestra casa.
La policía logró capturar a uno de ellos, pero el otro escapó. Quién sabe en qué situación habría estado si me hubiera quedado en casa. Me programaron una mamografía cuando cumplí 50 años. Pero ese año no funcionó, porque la cita era en Baviera y yo vivo en Düsseldorf. Y también pensé que no era tan importante. Pero un año después me volvieron a enviar la invitación. Programé una mamografía en Baviera entonces, ya que de todos modos estaba visitando a mis padres, y pensé, bueno, probablemente no van a encontrar nada, pero si tengo cáncer y no me hice esa mamografía, voy a arrepentirá. Esperaba una carta diciéndome que no habían encontrado nada. Pero, de hecho, encontraron algo que necesitaba más investigación. Resultó ser un cáncer de mama de lento crecimiento. Un año antes, todavía no habría llegado allí. Y un año después, habría sido mucho más grande y posiblemente necesitaría quimioterapia además de cirugía. Pero tal como estaban las cosas, simplemente pudieron eliminarlo, y eso fue todo. Ayudó a una víctima de trata de personas a llegar a un refugio. Contexto: yo era estudiante de medicina en ese momento y la ciudad en la que estaba mi escuela es un centro de trata de personas. Noté que una paciente en la sala de emergencias que tenía una lesión bastante grave en la cara estaba con un tipo de aspecto dudoso que no era pariente de ella. Ella no era mi paciente, pero le comuniqué mi intuición a su médico, quien luego inventó una excusa para hablar con la paciente a solas y conseguir que me ayudara. Nunca hablé con ella, pero no podía quitarme la vibra que sentía al mirarla a ella y al hombre con el que estaba. Por alguna razón tuve la sensación de que me estaban observando, así que cerré todas las persianas y dejé que el perro saliera por la puerta trasera en lugar de pasearlo. Mi perro encontró al asqueroso en mi patio trasero y lo arrastró por la pernera del pantalón fuera de un arbusto, golpeándolo. Según el vídeo, el perro dio al menos 4 buenos mordiscos. Regresaba a casa después de andar en trineo cuando tenía 6 años. Solo mi papá y yo, en el viejo Ford Explorer. Antes de salir del parque, tuvimos una discusión sobre el uso del cinturón de seguridad. Creo que fue porque estaba abrigado y era fornido, y no quería la incomodidad sensorial adicional de estar atado al asiento del pasajero. Papá gana, yo uso el cinturón de seguridad. Se le olvida ponerse el suyo. A aproximadamente 1 milla de nuestra humilde granja, va bastante lento porque las carreteras están resbaladizas, golpeamos el hielo y de todos modos hicimos un trompo. Corremos directamente hacia la línea de árboles a través de una cerca de alambre de púas y chocamos de frente contra un árbol con bastante fuerza. Como mi papá no llevaba el cinturón de seguridad, terminó en mi lado del auto, con la cabeza golpeada contra el parabrisas y sangre por todas partes. Afortunadamente, una pareja mayor conducía por nuestra carretera rural relativamente tranquila y se detuvo para ayudar. Llevaron a mi pobre y traumatizado camino hasta nuestra casa y llevaron a papá a urgencias. Afortunadamente estaba bien, solo necesitaba puntos, tal vez una conmoción cerebral leve. Sin embargo, creo que a mi papá todavía le salían cristales del cuero cabelludo como 5 años después de eso. Me alegro de que fuera un buen padre persistente y me hiciera ponerme el cinturón de seguridad. Traje un montón de cosas al funeral de mi abuela, incluido un altavoz PA, los cables asociados, un proyector y una pantalla. 1 hora antes de que comenzara el servicio, el lugar donde se llevaba a cabo el funeral dejó de funcionar la televisión y el sistema de sonido. Mientras mi familia hablaba con el personal de la funeraria sobre cómo obtener un reembolso y reprogramar el funeral, caminé tranquilamente hasta mi auto, donde estaba el equipo de audio/video. Agarré las cosas, caminando de un lado a otro, y comencé a configurar mi equipo. Mis hermanos vieron lo que estaba haciendo y me ayudaron a preparar las cosas. El funeral comenzó 1 hora más tarde de lo habitual, pero al menos la gente pudo ver a mi abuela en fotos felices por última vez. Gracias a Dios, también traje una computadora portátil, porque el personal del funeral solo quería la presentación de diapositivas en una unidad flash USB y mi proyector no leía unidades flash USB. Saludos, queridos espectadores. Agradezco sinceramente su apoyo al ver este video. Si les ha gustado, les invito a darle un pulgar arriba y suscribirse a mi canal para más contenido fascinante como este. Nos vemos en el próximo video.